Vamos a buscar la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Vamos a orar antes que nada. Padre Santo y Padre bueno, gracias Señor, porque en esta mañana tú nos traes a tu santo templo. Señor, para alabarte, para reunirnos con los hermanos, buscar de ti, estudiar tu palabra, recibir el pan espiritual, Señor. Bendice a aquellos hermanos que ya llegaron al templo y bendice a aquellos que vienen de camino y sobre todo a aquellos que no van a poder estar con nosotros donde quiera que se encuentren. Bendícelos, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro amado y bendito Salvador. Te lo pedimos, Dios. Amén y amén. Bueno, vamos a buscar entonces nuestras Biblias, como les dije, la epístola del apóstol Pablo a la iglesia en Galacia. ¿Ustedes saben dónde queda Galacia? ¿Dónde quedaba esta iglesia de los Gálatas? ¿Qué estado moderno se encuentra esta iglesia? Es en Turquía, en el Asia Menor. De hecho, si uno quisiera visitar las 7 iglesias de Apocalipsis, las 7 iglesias tienen que ir a Turquía, a Éfeso, Esmirna, Filadelfia, la Odisea, todo eso. Turquía en el Asia Menor. Recuerden ustedes los Gálatas, vamos aquí a adelantar, Gálatas capítulo 5, ¿verdad? Verso 16 al 26. El texto de oro es Gálatas 5:25. Si vivimos por el Espíritu, en otras palabras, el Espíritu nos da vida. Andemos también por el Espíritu. Ese es el mensaje de Gálatas. Si el Espíritu Santo es el que nos da vida, pues debemos andar de acuerdo al Espíritu Santo que mora en nuestro ser. Destinatario, las iglesias en el sur de Galacia, y les voy a enseñar un mapita para que veamos el sur de Galacia, fundada por Pablo en su primer viaje misionero, el primer viaje de Pablo. Y esto incluye Icono, Listra, Derbe, todas estas. Y el nombre de esa área se llama o se deriva del título Pro Gálatas, que es en la región en el Asia Menor, que hoy por hoy es Turquía. Turquía. Fecha, ¿cuándo Pablo escribió esta epístola? Más o menos alrededor del año 49 al 50 después de Cristo, en la era cristiana. Quiere decir que empezando el Evangelio, pues si él muere en el año 33, ¿verdad? El marco histórico de esta epístola, ¿de qué se trata esta epístola? Es una controversia que había en la iglesia, una controversia terrible. En la iglesia primitiva, en la iglesia nunca ha habido pelea, ¿verdad que no? No ha habido controversia, no ha habido pelea, pues sí que sí. En la iglesia primitiva, allá en los Gálatas, había un problema, y es que había un grupo de hermanos que querían que las leyes judías había que cumplir la ley y todos los rituales judíos para poder ser cristiano. En otras palabras, no hay problema, hazte cristiano, pero para ser cristiano tiene que ser judío primero y cumplir con la circuncisión y cumplir con el sabbat y cumplir con los rituales alimenticios. Así que ese es el problema que se encuentra Pablo. Dice, pero yo no puedo con esto. Y cuando uno lee la epístola a los Gálatas, ve cómo Pablo se molestó terriblemente. Gálatas capítulo 1, verso 1 comienza diciendo, yo, Pablo, apóstol. ¿Por qué él dice que es apóstol? Porque había iglesias y había congregaciones que no aceptaban que Pablo era apóstol. No aceptaban la autoridad apostólica de Pablo. ¿Por qué?
Porque el libro de los Hechos nos dice que para ser apóstol había que estar para cumplir. ¿Recuerda cuando Judas muere? Escogen a Matías. Tenía que ser que desde el principio hasta la muerte y ascensión de Cristo, tenía que ser esa persona testigo. Así que un apóstol era un testigo. Y Pablo, nada que ver. Pero entonces, tenemos eso presente, pero tenemos algo presente, que Pablo decía que él era apóstol por medio de ¿quién? De Jesucristo, que se le reveló directamente. En otras palabras, Pablo es nombrado apóstol directamente por Jesús. Eso es lo que él predicaba, pero en las iglesias mucha gente no se lo creía. Entonces, Pablo dice, yo, apóstol, no de hombre, sino por medio de Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. A todos los hermanos que están conmigo, deseamos a las iglesias. Quiere decir que no es una iglesia. La iglesia de los Gálatas son varias iglesias en esa región de Galacia. Deseamos los hermanos a las iglesias que tengan ¿qué? Gracia y paz de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Mira qué bendición más bonita, ¿verdad? Gracia y paz de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiénes eran los Gálatas? Los Gálatas venían de Europa, de la Europa central. Eran celtas, de las tribus celtas que venían de Europa, que habían emigrado desde el norte, desde Inglaterra, por allá. Por eso, ustedes les extraña a los que siguen las series turcas. Cuando ven las turcas, que estas personas parecen europeas, pues sí, son europeos, no son árabes, aunque es un pueblo en Turquía, es un pueblo musulmán, porque en el año 600, después de Cristo, los musulmanes atacaron y desde ahí han seguido, y ahí fue que surgió el imperio otomano y todas estas cosas. Por eso es que esta gente, ustedes los ven, que son celtas. Bueno, estos celtas invadieron Macedonia, que es Grecia, y luego al Asia Menor en el 3er siglo después de Cristo, en el 3er siglo. Y eran cristianos. Pero en 600, o sea, en el siglo VI, pues entonces los musulmanes invadieron. Ahí tenemos un mapa, más o menos. Miren el Mar Negro, que allí está el revolú montado ahora, ¿verdad? Entre Ucrania, Rusia. Toda esta área, tenemos entonces la bota de Italia, acá, Sicilia, Grecia, Macedonia, arriba, los atenienses abajo. Entonces todo esto que es Turquía hoy en día, si ustedes lo miran bien, una pena que no se los pueda señalar, eso es la región de Galacia. Todas las iglesias, entonces ahí están las 7 iglesias del Apocalipsis y tenemos Antioquía de Siria. Fíjense que lo que está en flechitas negras es el primer viaje misionero de Pablo, donde se le llamó cristiano a los del camino por primera vez. Allí, en Antioquía. Vamos a verlo un poquito más de cerca. Aquí lo tenemos. Este es el mar grande, el Mare Nostrum, que es el Mediterráneo. Miren Antioquía allí. Toda esa región, Galacia, el Ponto, Capadocia, todo eso es Galacia. Así que cuando Pablo escribe a la iglesia de Gálatas, no es a la iglesia de Gálatas, es a las iglesias. Y esta gente son celtas que vinieron, migraron desde Europa. Y allí en Antioquía, porque ahí dijo Antioquía, si todas las miran bien, Antioquía de Siria y Antioquía de Pisidia. Antioquía de Siria es cerca de Tarso, donde nació
el gran apóstol Pablo. Pablo dice Pablo de Tarso, porque él nació allí, en Tarso, cerca de Antioquía. Y ahí en Antioquía se le llamó cristiano por primera vez a los cristianos. Hechos 11:26 dice que allí en Antioquía, en donde los discípulos de Jesús se les llamó cristiano por primera vez. Está en el libro de los Hechos. La ciudad fue tomada por los musulmanes en el 635 después de Cristo. Ahora se llama Antalya. Lo que era Antioquía, ahora Antalya. Si usted busca un mapa turco, luego fue el Imperio Turco Otomano, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es el objetivo de la lección esta mañana? Los objetivos son destacar la guianza del Espíritu Santo para cada uno de nosotros. Cómo el Espíritu Santo, y después que digamos la teoría, vamos a la práctica. Porque es muy fácil decir, el Espíritu Santo me guía. Y discernir de una manera clara y puntual la diferencia entre obras de la carne y frutos del Espíritu. Fíjate que entonces Pablo habla de unas obras de la carne y unos frutos del Espíritu. Y afirmar cómo nos capacita el Espíritu Santo para que tengamos una conducta y acciones de bien. Vamos a analizar entonces la Escritura. Ya sabemos a quién le mandaron la carta, dónde está esa gente, cuál es el problema. Bueno, las iglesias cristianas siempre han sido problemáticas. ¿O ustedes creen que no? Siempre hemos dado candela. Pablo se encontró con un problema grande. Primero, no aceptaban que él era apóstol, no aceptaban su autoridad. Segundo, había una lucha de que querían los judaizantes, que si tú eras nuevo en el evangelio, para ser cristiano te tenías que ser judío primero, incluyendo los varones con la circuncisión y todos los demás rituales. Así que Pablo continúa reforzando en su tema, ¿verdad?, en la epístola, la manera de vivir la libertad en el Espíritu mediante la fe en Cristo, más allá de rituales legalistas. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay que seguir ningún ritual de la ley. Así lo dice Pablo, no lo digo yo. Sino la fe en Cristo, porque la muerte en el Calvario por Jesús es la que nos justifica. Yo podré darme 20,000 latigazos y poderme de esas cadenas con pullas y lastimar mi cuerpo, pero nada de eso vale. Me puedo circuncidar, nada de eso vale. Segunda de Corintios, capítulo 3, 17, Pablo también establece, porque el Señor es el Espíritu. ¿Quién es el Espíritu? El Señor. Si estuviera con nosotros el hermano Juanma, en paz descansa, ¿verdad? Nos diría, espérate, no lo entiendo. ¿El Espíritu Santo o Jesús? Y Pablo de momento dice que es lo mismo. Y ahí nos llevamos a la ¿verdad?, a la Trinidad, etcétera. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Diga, así que, ¿cómo? Amén, amén y amén. Pablo se sentía libre aún encadenado, ¿verdad? Porque él decía que el Espíritu del Señor estaba con él. Y es interesante porque Pablo viene de una extracción judía bien del corazón del joyo, como diríamos. O sea, un hombre fariseo de fariseo, que aprendió, doctor en la ley, no era ningún pelagato, no. Así que, sin embargo, cuando Cristo se le revela y se le aparece, se le abrió por completo, dejó todos los judaizantes porque entendió que la salvación él no la iba a poner, sino que Cristo había obrado por la gracia. Entonces, mira cómo Gálatas 1 dice,
Estoy sorprendido que cuán rápido se apartaron del evangelio que yo les prediqué, el evangelio de la gracia. Y de momento los veo a ustedes, están predicando otro evangelio. O sea que Pablo estaba bien furioso con esta gente. Les predicó el evangelio de la gracia, de la fe en Cristo. Y de momento hay una gente predicando que hay que circuncidarse. Gálatas 2:20, con Cristo estoy yo juntamente crucificado. Ya yo no vivo yo, más vive ¿quién? Cristo en mí. Ahí es que empezamos a nosotros a complicar la cosa, ¿verdad? ¿Cómo es eso de que vive en dónde? En mi mente, en mi corazón, en mi ser. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo ¿cómo? En la fe. Pablo reconoce que no hay ley, que no hay ritual, que no hay nada que ni tú ni que yo podamos hacer que nos brinde la salvación. Solamente la fe en el sacrificio de Cristo. 3:11, y que por la ley nadie se justifica ante Dios, eso es evidente. Entonces Pablo dice, el justo por la fe vivirá, recitando lo que dijo uno de los profetas, ¿verdad? Joel. Y recitando la epístola a los romanos. Y este es el texto, de Gálatas. Y en Romanos, el justo por la fe vivirá, que le martilló la cabeza a Martín Lutero, que era un sacerdote, hasta que él aprendió que por la fe en Cristo era que podía ser salvo, no por todos los idiomas y cosas que él sabía. Cristo nos hizo libres, dice Gálatas 5:1. Manténganse pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y entonces, y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. Primero les dice, van a virar para atrás. Les prediqué el evangelio de la libertad y ahora van para el evangelio de la ley de nuevo. Por eso que les dice, se van a someter al yugo de la esclavitud de nuevo. Entonces, miren que yo, Pablo, les digo que si se circuncidan, de nada les aprovecha Cristo. En otras palabras, Pablo lo que le está diciendo a esta iglesia de Galacia, a las iglesias, si ustedes creen que por circuncidarse ustedes van a alcanzar la salvación, pues están rechazando el sacrificio de Cristo en la cruz. Porque el sacrificio de Cristo en la cruz y el derramamiento de sangre en la cruz es lo que te da la salvación y la justificación delante de Dios. Ahí es que entonces podemos nosotros restablecer, reconciliar nuestra relación con Dios, es por depositar la fe en Cristo. Por lo tanto, olvídate de la circuncisión, les dice Pablo. Y entonces había un grupo en la iglesia que se empeñaba que había que circuncidarse para ser cristiano. Según hoy en día hay grupos en las iglesias que te dicen que hay que adorar los sábados, o que no comas esto, que no bebas aquello, que las mujeres se tienen que vestir así, vestir asado, que las mujeres no pueden ser ministros del evangelio. Y eso lo traemos arrastrando por siglos de siglos, ¿verdad? ¿Tú has visto alguna sacerdote católica? Ninguna. La Iglesia Católica Romana todavía no acepta, ¿verdad? Sin embargo, las ramas que salieron, la episcopal, la anglicana, pues ya eso. Nosotros, pero no vamos tan lejos, los bautistas del sur, muchas iglesias bautistas del sur, no aceptan que una pastora se vaya al púlpito a predicar. La mayoría. Y las iglesias pentecostales han ido modificando. Pues hay divisiones. Pues aquí, esos son los problemas de hoy en día. Pero los problemas de Gálatas eran la circuncisión. Había gente que decía, hay que circuncidarse para ser cristiano. Entonces, el 5:3 y 5:4 dice, ustedes los que por la ley se justifican, se han desligado de Cristo, han caído. Wow, eso es serio. Si yo me justifico por la ley o trato de que la ley
porque yo cumplo a cabalidad. Mire, nadie cumple a cabalidad la ley. Y más no son los 10 mandamientos. A eso le habían sacado punta, que eran como 600 preceptos que había que cumplir para uno ser justificado. Y Pablo dice, ay, si esto es tan sencillo. La mera fe, la gracia de Dios depositada en nosotros a través de Cristo nos justifica. ¿Para qué voy a caer de la gracia si trato de que la ley me justifique? Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, de la justificación. ¿O tú te crees que tú o yo nos podemos justificar ante Dios? Si acabando de salir del templo a veces ya pecamos, de una forma o de otra. Por eso Pablo decía, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? Porque la carne jala, como dicen, para el monte todo el tiempo, como el cabro. Así que, o como el cerdo, a jozar en el fango de nuevo. Por eso que Pablo dice, no hay forma de que no hay quien cumpla la ley. Nosotros por la fe depositada en Cristo. Porque en Cristo Jesús nada vale, ni la circuncisión, ni la incircuncisión. O sea, ninguna de las dos cosas vale. Entonces, aquí Pablo estaba bien molesto. Aquí en el 5:12 de Gálatas, ¿cómo quisiera yo que se mutilaran quienes los perturban? ¿De qué está hablando? ¿De qué? ¿Mutilación de qué? Que cuando fueran a cortar el prepucio del pene, se le mandara el bisturí y cortaran el pene o lo castraran como nácar colunga. Y Dios habla hoy en ese IDH, traduce, ojalá que se castrasen todos los que os perturban. Estaba bien molesto con el asunto este de la circuncisión. No le bajó blandito a Abraham. Le dijo, Reina Valera del 60 dice, ojalá se mutilaran. Reina Valera contemporánea, pues más suave, dice, ¿cómo quisiera yo que se mutilaran? ¿De qué es la mutilación? La mutilación del cuerpo, porque ¿cuál era el problema? La circuncisión. ¿Qué es la circuncisión? Cortar el pellejito ese, lo que llaman el prepucio. Pues Pablo lo que dice, lo diría de coraje, yo no creo que lo diría, que se castren, se les vaya la mano y se les zafe el bisturí. Cuidado con eso. 5:13, hermanos, ustedes han sido llamados a la libertad, solo no usen la libertad como pretexto para pecar. Ahora nos vamos al otro extremo, es libertad, no libertinaje. No lo usemos para pretexto para pecar. Sírvanse los unos a los otros en amor. Y ese texto es tan clave para nosotros como cristianos entenderlo, porque todo gira en torno a cómo se cumple la ley. Amando al prójimo. Eso lo dijo el Señor. Y lo dijo, y en Mateo 25, el examen final, la materia, para los maestros de aquí, ¿de qué era la materia? Relaciones humanas. Es cuando el Señor dice, separa a los cabritos a mano derecha, mano izquierda. Los que hicieron, me dieron de comer, me dieron de beber, etcétera, etcétera. Esos tienen bienvenidos al reino de los cielos. Y los que echaron fuera demonios tenían dones de lengua, dones de profecía, que el Señor les dice, apartados de mí, ustedes no son del combo este. En otras palabras, ¿cuál es la materia? Amor, servicio. La iglesia está para amar, para servir, no es para los dones estos. Por eso que Pablo dice, procurar los mejores dones. ¿Y el mejor don cuál es? El amor. 1 Corintios 13. No es los otros. Porque toda la ley, dice Gálatas 5:14, se cumple en esta sola palabra. Mira cómo es que se cumple la ley. Amarás a tu prójimo como a ti mismo.
con el amor al prójimo, yo cumplo la ley. Pablo le dice, no es cuestión de si te circuncidas o no te circuncidas, si comes esto, si comes aquello. Andad en el Espíritu. Digo pues, vivan según el Espíritu. No satisfagan los deseos de la carne. Vivir en el Espíritu, ya mismito. Esto en teoría suena lindo. Pero ¿y qué es vivir en el Espíritu? Romanos, hay un capítulo completito que nos lo explica. Entonces, ahí entramos a la lección como tal. O sea que estamos en el 5:16 en adelante, ¿verdad? Porque el deseo de la carne se opone al espíritu y el del espíritu se opone a la carne. Y estos se oponen entre sí uno y el otro. Pero si ustedes son guiados por el espíritu, no están ya sujetos a la ley. Esto nos lleva a pensar otra cosa. ¿De qué está hecho el ser humano? ¿De qué está compuesto? Cuerpo y espíritu. Por eso que hay un montón de textos que dicen cuando uno fallece, la materia, el polvo, la ceniza, va a la tierra. Y el espíritu, a Dios que lo dio. Y cuando hablamos y pensamos en la creación, ¿qué hizo primero Dios? Hizo un muñeco de polvo. Fíjate que el polvo aquí es una forma de señalar lo que es la materia orgánica. Nosotros, ¿de qué estamos compuestos? Electrones, protones, neutrones, todas las órbitas, todo el universo que hay en el átomo. Estamos compuestos de materia atómica. Y cuando el cuerpo se decompone, se convierte de nuevo en electrones, protones. Ahí van los minerales a la tierra, etcétera. Nosotros debemos ser un buen abono. Así que tenemos muchos materiales, muchos minerales. Pero el espíritu, arriba. Por eso que Dios dice, hizo al hombre cogiendo polvo de la tierra, pero sopló. Y esa es una forma, es un eufemismo de cómo decir, le impartió el espíritu, le sopló el neuma. Así que somos carne y espíritu. Y esa es la dualidad del ser humano y esa es la guerra que llevamos por dentro. El ser humano se opone el espíritu a la carne y la carne al espíritu. El espíritu es superior a la carne. Bueno, debiera. Esa es la meta. Como dice el hermano Abraham, el espíritu es superior. Ese es el problema, que a veces la carne domina y no es el espíritu el que domina. Aquí, del 19 al 23, Pablo le llama obras a los vicios, obras, las cosas malas que yo hago, obras. Sin embargo, a las virtudes espirituales le llama fruto, porque es un solo. Se traduce el fruto del Espíritu. Y nosotros decíamos, no son nueve frutos. Lo que pasa es que la palabra dice, el fruto del Espíritu es. Y déjame decirte, todas las versiones lo traducen igual. El fruto del Espíritu. Así que las obras son los vicios, los frutos son las virtudes espirituales. Su origen proviene de la acción del Espíritu en el creyente. Ahí el detalle, que el Espíritu domine la carne. El 5:19, mira, esto es Reina Valera contemporánea. Reina Valera contemporánea dice las obras de la carne. ¿Qué obras? ¿Quién hace las obras? ¿Se hacen solitas? ¿Las hago yo? ¿Tú? ¿Las hacemos? Hacemos un coro. Hacemos un coro y hacemos obras. Y ahí tiene fornicación, adulterio, inmundicia, lascivia, idolatría, todo ese revolú, ¿verdad? Marqué lascivia porque lascivia incluye todo el descontrol de la sexualidad.
Porque la sexualidad es buena o es mala. Es normal, es buena. ¿Quién la diseñó? Dios. El gran arquitecto puso sexualidad en el ser humano. La sexualidad per se no es mala. El descontrol de la sexualidad, el no tener dominio propio. Y eso es lascivia. Esa palabra en griego también se traduce concupiscencia, que es la que el apóstol Santiago en la epístola de él dice que la concupiscencia se llega a la cabeza y si le damos break, ahí hace el pajarito, ¿ah? La malicia, la concupiscencia es todo el descontrol de la sexualidad, que incluye todas las demás. Disensiones. ¿Cuántas disensiones? La disensión es divisiones, desunión. Eso no ocurre en las iglesias. ¿Cuántas hemos visto nosotros? Aquí, en otras. O la historia de la iglesia cristiana, cuántas peleas y cuántas divisiones no ha habido. Y en esas disensiones y divisiones se perseguía con muerte a los otros. Bueno, está muy claro que las cosas que se hacen, eso es palabra de Dios para todos, la traduce de la siguiente forma. Pero me gusta que Reina Valera dice, los que practican tales cosas. ¿Qué quiere decir esto? Porque uno puede escocotarse en un momento dado, ¿sí o no? ¿Verdad que nos hemos escocotado muchos de nosotros? Pero la clave es, no es los que practican es que eso es continuo, todo el tiempo. Así que, mira cómo traduce palabra de Dios para todos, dice, está muy claro que las cosas que se hacen en nuestra naturaleza carnal, volvemos, tenemos una naturaleza espiritual y tenemos una naturaleza carnal, el polvo, el espíritu, ¿verdad? Y entonces la palabra que allá era lascivia, aquí es descontrol, según palabra de Dios para todos. Cuando esa sexualidad está descontrolada, no hay control. Entonces, lo demás, peleas, divisiones, la palabra divisiones griega es disostasía, desunión, disensión, división. Y hay personas que en otras áreas están muy bien, pero aquí en las iglesias ha habido personas que se dedican a esto, a las divisiones, a las desuniones. Pero el fruto, y ahí vamos al 22, el fruto, el carpos del Espíritu es amor, gozo, paciencia, bondad, mansedumbre, dominio propio, templanza, ahí la clave. De hecho, las palabras griegas carpos significa fruto arrancado. Es como que nosotros, todos esos frutos, es que son cosas que arrancamos del amor, el gozo, la paciencia, todo eso sale de nosotros. Es un término que somos unas plantas en el Señor. Somos plantas que tenemos muchos frutos, ¿verdad? Pero entonces, en krateia es la templanza, el dominio propio. Eso hay que practicarlo. Si uno no tiene dominio propio, dispara de la baqueta en todo, toma decisiones a lo loco. No, tiene que haber templanza, dominio propio. Así que entonces, en Nueva Traducción Viviente dice, pero la clase de fruto que el Espíritu produce en nuestra vida es, la puse en esta versión también porque es más amor, alegría, que mucho fruto, paz, paciencia, gentileza. ¿Somos gentiles o somos unos amargados como Olafo el vikingo? Somos bondad, bondadosos, fieles, humildes y control propio. Control propio es dominio propio, templanza.
Mira qué fácil es, ¿verdad? No existen leyes, les dice Pablo a la iglesia de Gálatas. Olvídense de la circuncisión y la ley, olvídense de la ley. Contra estos frutos no hay ley que valga. ¿Y quién produce esos frutos? El Espíritu Santo en nosotros. Y los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo han crucificado la carne igual que la crucifixión del Señor. Si vivimos por el Espíritu, vivamos también según el Espíritu. Dice Reina Valera contemporánea. Dios habla hoy, traduce, si ahora vivimos por el Espíritu, ¿qué es vivir por? Pues porque Él me da vida. Si el Espíritu Santo es el que me da vida, ahora dejemos también que el Espíritu nos guíe. Ahí es que está el detalle, que el Espíritu Santo nos guíe. Eso es ese es el verso, si vivimos por el Espíritu, vivamos también según el Espíritu, que el Espíritu Santo nos guíe. Todo eso, pues uno dice, bueno, está bien, pero todavía no lo entiendo. Vamos a ir adelantando. Ahora, ¿cómo podemos ser guiados por el Espíritu? ¿Cómo podemos ser guiados? Vamos a la práctica. ¿Qué dice Pablo? Si no tenemos claro en nuestra mente qué es lo adecuado y qué es lo inadecuado. Pues mira, Pablo dice en Romanos capítulo 2 que el ser humano tiene una ley moral escrita en el corazón, que aunque no conozca de cristianismo, que aunque no conozca de judaísmo, el ser humano sabe lo que es bueno y lo que es malo. Léanlo, el capítulo 2 de la Epístola a los Romanos. Ahí entonces, con todo y eso, Pablo en Romanos entonces 14 dice, cada uno esté plenamente convencido de su propio pensamiento, convencido en su propia mente. Mente es nous, intelecto, pensamiento, entendimiento. Cada uno tiene que tener claro que yo creo y que no creo. ¿Me tengo que creer todo lo que dice el hermano? Pues no. ¿Me tengo que creer todo lo que dice el pastor? Tampoco. Cada uno tiene que estar. Somos diferentes, así mismo, Abraham. Somos diferentes. Cada uno tiene que estar convencido de que esto es bueno, esto es malo. Claro, tenemos la Biblia, tenemos la Escritura como modelo a seguir, ¿verdad? Tampoco es que yo haga y deshaga a lo loco. Pero yo tengo que estar convencido de que yo hago eso porque estoy convencido plenamente, como dice Pablo ahí, cada uno esté plenamente convencido en su propio pensamiento, en su propia mente. O sea que yo tengo que decir, mira, para mí esto es bueno, esto es malo, pero yo estoy convencido que esto no es malo. Yo estoy convencido. Y cuando uno lee los textos, ¿de qué hablaban? De comida, de bebida, de lunas nuevas. Cuando usted lee ese capítulo 14 de Romanos, ¿de qué están hablando? Que uno peleaban porque había que celebrar el sábado, el tal día, que era malo comer esto, que era malo beber aquello. Y Pablo dice, mira, cómase y bébase lo que le dé gana. Ahora bien, si hay un hermano ahí al lado que vio que tú compraste esa carne en la carnicería del becerro que acaban de ofrecer a los ídolos, pues tú vas a hacer que el hermano caiga. O sea que también hay que usar el intelecto. Pero per se la carne de aquel animalito no es nada malo. ¿Ven? Y esas eran las peleas que tenían. Nosotros tenemos otras. Pero esas eran las peleas. Ustedes lean 14 de la epístola de Romanos, Colosenses 2:16. No permitan pues que nadie lo juzgue, ni lo porque usted se come o por lo que usted se beba. No lo digo yo, apúntelo. Colosenses, la epístola a la iglesia en Colosa. Nadie te juzgue en lo que comas o bebas o en relación con días de fiesta, luna nueva, días de reposo, porque esta gente se la pasaban peleando por estas cosas. ¿Ven? Por eso que Pablo dice, cada uno convencido en su propio nous. Ahora, el cristiano tiene un GPS
que es el Global Positioning System, ¿verdad? Tenemos un GPS, ¿cuál es? Colosenses 3:17. Que todo lo que yo haga, ven como ahora vemos cómo hace sentido, qué es eso de vivir en el Espíritu. Todo lo que yo haga, de palabra o de hecho, quiere decir, lo que salga de mi boca o lo que yo haga con mis manos y mis acciones, todo tiene que ser hacerlo en el nombre del Señor Jesús. Número uno, todo lo que yo haga y diga tiene que llevar el sello de que lo puedo decir en el nombre de Jesús, de corazón y dando gracias a ¿quién? A Dios el Padre. O sea, si yo lo que hago, digo, no le puedo decir en el nombre del Señor, o no le puedo dar gracias a Dios por eso, ya yo sé que estoy mal, que estoy desubicado, que el GPS mío no lo estoy siguiendo. Colosenses 3:17. Entonces, por último, llegamos a los dones de la gracia. Aquí voy a ir bien rápido porque este capítulo 12 de Romanos, el Romanos capítulo 12 nos dice, ya que tenemos diferentes dones, mira, hay don de profecía, don de servicio, don de enseñanza, don de exhortación, de repartir, de presidir, de brindar ayuda, hagámoslos todos con alegría. Eso es vivir en el Espíritu. Que los dones que tenemos, pongámoslos en acción. Marca del cristianismo verdadero. Romanos 12:9 y 12:10. Nuestro amor debe ser sincero. Amémonos y respetémonos. Si algo demanda diligencia, no seamos perezosos. Sirvamos al Señor con espíritu ferviente. Seamos constantes en la oración. Ayudemos a los hermanos. Practiquemos la hospitalidad, bendigamos a los que nos persiguen, bendigamos y no. ¿Ven? Estos son ejemplos. Ese capítulo 12 de Romanos nos lleva por la ruta de que si yo me la paso maldiciendo y buscando cómo me vengo, en venganza tal o cual, gocémonos con los que se gozan, lloremos con los que lloran, juntémonos con los humildes. No paguemos a nadie mal por mal y procuremos hacer lo bueno a los ojos de todo el mundo. Si es posible y en cuanto dependa de nosotros, vivamos en paz con todos. Fíjate que dice, si es posible, porque uno trata, pero a veces no es posible, ¿verdad? Vivamos en paz con todos y no busquemos vengarnos. Mejor dejemos que actúe la ira de Dios porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Por lo tanto, si nuestro enemigo tiene hambre, démoslo de comer. Si tiene sed, démoslo de beber. No permitamos que nos venza el mal. Es mejor vencer al mal con el bien. Y entonces, ya este es el último texto. El juicio final. Hemos dicho que el hombre tiene un cuerpo y un espíritu. Cuerpo, espíritu, ¿verdad? Y que dentro de todo esto tenemos que para seguir el GPS del cristiano, es fácil. Si yo lo que hablo y lo que hago puedo hacerlo en el nombre del Señor, gloria a Dios. Y le doy gracias a Dios el Padre. Porque en el juicio final, Mateo 25, apréndanse en ese, es largo, hay que leerlo, cada uno lo lea, pero en resumen, el Señor está y entonces allí dice, y entonces el rey dirá a los de su derecha, vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes, porque tuve hambre, ustedes me dieron de comer, tuve sed, me dieron de beber, fui forastero, me recibieron, estuve desnudo, me cubrieron, estuve enfermo, me visitaron, en la cárcel vinieron a visitarme. El rey les responderá, de cierto les digo que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos más pequeños, por mí lo hicieron, porque entonces ellos le dicen, Señor, ¿cuándo te dimos de comer? ¿Cuándo te dimos de beber? Léanlo completo, porque es larguísimo ese capítulo, pero apréndaselo. Y entonces los otros, Señor, nosotros hablamos lengua, echamos fuera demonios, resucitamos muertos, hicimos, ¿qué no hicimos?
el Señor les dice, apartaos de mí, no os conocí. Así que cuidado con esto. Así que vamos a orar. Ya terminamos esta mañana. Gálatas capítulo, la libertad en Cristo, ¿verdad? Señor y Dios, que estás al tanto del rumbo de nuestras vidas. Ayúdanos y fortalece nuestra voluntad para poder estar dispuestos a ser guiados por el Espíritu, de forma que podamos usar nuestra libertad en Cristo como ruta de vida abundante. Danos discernimientos claros para poder establecer fronteras entre lo que nos corrompe y lo que nos edifica. Permite que nuestra libertad en Cristo sea impulsada a vivir un testimonio de alcance espiritual que impacte a otros y a otras. En Jesucristo oramos. Amén y amén. Dios le bendiga.